No importa cuánto tiempo has estado dentro de la comunidad Brownie, ni de qué forma te has interesado en él. Una cosa es segura, y es que no estamos pasando por el mejor momento. Debido a esto, muchos han caído en una actitud pesimista, con el miedo de que nuestra comunidad jamás será como antes. Lo sabemos, es natural sentir inconformidad y desilusión a este punto, pero deberíamos empezar a pensar qué hizo tan disfrutable nuestros inicios. En lugar de mirar el pasado por mera nostalgia, deberíamos analizarla y compararla con nuestra situación actual. De esta forma podemos saber qué hemos estado haciendo mal. Si bien jamás fuimos una comunidad perfecta, ya que la perfección es inexistente, antes se hacía todo lo posible por mejorarla y enriquecerla de conceptos, ideas y contenido variopinto. ¿Cuáles son los impedimentos para retomar esa actitud? Hemos teorizado que hay un total de 6 componentes que se han vuelto gradualmente en comportamientos autodestructivos. No podemos asegurar cuándo o cómo es que estos atributos se proliferaron, ya que fue un proceso lento y probablemente multicausal, pero sí podemos explicar a fondo en qué consisten y cómo se manifiestan dentro de la comunidad. De esta forma podrás identificarlos para poder actuar al respecto. Comenzaremos por el más común, la apatía. Se refiere a la falta de voluntad o iniciativa. Existen brownies que no muestran el mínimo esfuerzo por seguir las lecciones de la serie o entender la importancia de los elementos de la armonía, ni intentar empatizar con otros brownies, lo que muchas veces pueda provocar a que se inclinen por alguno de los próximos 5 errores. Esto no quiere decir que el brownie promedio deba estar siempre entusiasmado, pero que sí demuestre un esfuerzo por superarse y representar a Equestria de la mejor manera, como en crear o colaborar en proyectos dentro del fandom, porque los actos de altruismo son sinónimo de convivencia. El olvido de nuestras raíces e identidad. Olvidar quiénes somos y de dónde venimos atenta contra nuestros propósitos y metas principales. Ya sea por negación o desconocimiento, muchos brownies ignoran cómo la comunidad se expandió o cuáles eran nuestras costumbres que nos hacían únicos, lo cual es un problema más grave de lo que aparenta. En primer lugar, la influencia de otras comunidades cada vez más insípidas solo desvían nuestra atención de lo que realmente necesitamos los brownies, y provoca que solo queramos imitarlas. En segundo, olvidar el pasado solo provoca que las personas cometan los mismos errores. Muchas veces podríamos creer que una idea es única y novedosa cuando en realidad solo nos encierran en círculos viciosos, mientras el entre comillas autor recibe elogio y respeto. Esto es lo que hace a una comunidad desechable. Conformismo. Está bien acoplarse, tener un sentido de pertenencia por una comunidad y unirse a una causa común, pero algo muy distinto es ser sumisos y aceptar menos de lo que merecemos, es decir, nunca cuestionarse nada ni querer innovar por el bien común. Aunque es una actitud pasiva al igual que la apatía, la diferencia es que el conformismo da por imposible un cambio y se resigna ante la mediocridad. Los brownies conformistas siempre terminan en 2 caminos, o se convierten en individuos pretenciosos y caprichosos, o se convierten en un siervo de los individuos antes mencionados, ya que nunca aprendieron a saber elegir un líder sabio al cual seguir. Orgullo individualista. El orgullo es algo que, dependiendo en qué se basa, puede tener un efecto positivo o negativo. Cuando se trata de un conjunto de personas unidas con un fin cooperativo, ya sea una comunidad, un pueblo o incluso una nación, conlleva una identidad colectiva basada en la historia, cultura, tradiciones y logros compartidos de la población. Pero de vez en cuando suelen aparecer grupos que, por contradictorio que suene, se basan en un orgullo individualista que gira únicamente en torno a la percepción propia. Estos grupos suelen estar influenciados por la política partidaria, la cual carece de una visión pragmática y solo genera un solipsismo que busca beneficiar a un sector determinado, en lugar de alcanzar la armonía social. Entonces, lo único que provoca este tipo de orgullo dentro de una comunidad es polarizarlo, perder el sentimiento de lealtad y sacrificio, y utilizarlo como un medio para fines egoístas. Hedonismo. Muchas personas solo le toman importancia a la obtención de placer,
y al contenido lascivo como una forma de reemplazar la felicidad auténtica. Sí, el club existe, y ha existido desde el principio de la comunidad, y sí, todos tenemos deseos sexuales. La diferencia es que antes existía una preocupación para que esa clase de contenido se quede exclusivamente en sitios designados y no sea encontrado fácilmente por el público general. Actualmente la depravación de muchos dificulta que tengamos una buena imagen, y comparten sin pudor dicho contenido en cualquier red social, lo cual es indudablemente inapropiado y afecta negativamente a todos. Independiente si te gusta esta clase de material o no, debes exigir un mayor control de contenido. También es importante promover la moderación o abstinencia del placer instantáneo, así como desacreditar a aquellos que se dedican a crearlo. Los actos indignos solo merecen un trato igual de indigno, por más que insistan algunos de que es una ocupación o un arte, ya que ni contribuye a nada, ni expresa una idea o percepción del mundo, solamente se hace por avaricia. Por último, hablaremos del que posiblemente sea el punto más grave de todos. Deserción. Esto significa la acción de abandonar por deslealtad a una persona, causa u organización. Dentro de nuestra comunidad, representa a aquellos que, pese a haber declarado su unión por la comunidad, tarde o temprano lo terminaron abandonando, muchas veces incluso moviéndose a bandos rivales. Los efectos negativos que esto provoca son evidentes, comenzando por la desconfianza que genera en el entorno. Y que muchos ex-bronies cometen el insensato acto de eliminar su propia contribución a la comunidad. Muchos trabajos hechos con pasión y buenas intenciones son desechados, obligando a muchos al labor de recuperar el contenido que alguna vez definió nuestra percepción y emociones. En pocas palabras, todo aquel que haya cometido deserción, no solo traiciona a quienes alguna vez lo acogieron, sino a sí mismo y sus ideales. El primer paso para hacer el cambio, es reconociendo nuestras falencias. Los bronies hemos realizado hazañas maravillosas e increíbles. Mientras tengamos la frente en alto, y nos rehusemos a caer en actitudes dañinas, nada será imposible, como lo fue en sus inicios.